Los 5 mejores secretos para invertir en Airbnb definitivamente tenemos que aprendernos y para eso tengo como invitado a Julián Castillo, con 11 años en la industria de bienes raíces enfocados principalmente en el negocio de Airbnb y a Joe Eglis Paredes y Laura Ligiani que son parte de nuestro equipo de Top Producer. Bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, Johnny. Qué bueno. Siempre, siempre, siempre tenemos esa pregunta de nuestros clientes. ¿Cómo se invierte en bienes raíces? Cuando quiero enfocarme en el negocio de Airbnb, ¿es rentable el negocio de Airbnb en Florida? ¿Qué cosas tengo que saber? ¿Qué errores puedo evitar? De eso vamos a estar hablando hoy en esta entrevista exclusiva con nuestro gran invitado, Julián. Bienvenido, Julián. Este negocio es apasionante. ¿Por qué y cómo funciona tu compañía y cómo hemos estado trabajando en ese engranaje con nuestra compañía, con nuestro equipo? Hola, Johnny. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer poder nutrir esta conversación. Eh, bueno, esto ha sido un crecimiento. Yo creo que hoy más que nunca hay que hacer una antesala y es que la renta corta ha generado unas dinámicas distintas ahora en los últimos tiempos y al convertirse en algo un poquito más exigente, yo pensaría que la asesoría, el acompañamiento es definitivamente algo estructural y fundamental. Absolutamente. Y siempre hay la pregunta, ¿es mejor renta corta, renta larga? Y yo quiero darte mi opinión y luego escucharte. También escuchar a Laura y a Jorgis. Mira, renta larga es una renta tradicional, más predecible. Si tú eres el tipo de inversionista que quieres más conservador y necesitas tener más predicción, tener un ingreso más predecible, vete por la renta larga. Eso es correcto. Si quieres entrar en la dinámica un poquito especulativa de tener tal vez mejores ingresos, pero también tener épocas donde los ingresos no son tan buenos, porque tú lo has vivido, Julián, en algunos de tus inmuebles. Entonces, sí, es mucho más rentable, pero también es mucho más especulativo. Y mientras mayor es el riesgo, mientras mayor es el rendimiento, normalmente en cualquier negocio, mayor es el riesgo también. ¿Cuál es tu opinión, Julián? Definitivamente hablas de puntos muy importantes, pero yo diría, la renta larga tiene elementos adicionales que creo que no, pues que tiene la renta variable o corta. Una que creo que es muy importante, el uso. Poder usar la propiedad creo que agrega mucho valor. Ese tipo de inversionista que frecuenta la ciudad en la que está invirtiendo, la renta corta le va a dar un valor adicional importante, el poder usarlo. Y pensaría que otro elemento bien importante es que las dinámicas que nosotros tenemos en la renta corta son muy diferentes a la renta larga. Digamos que la persona que necesite buquear una propiedad necesita pagar previamente para reservar. Esa garantía, de alguna manera, con una visualización obviamente completa, tú podrías saber cuánto es tu flujo de caja, eh, mal o bien, por temporada, porque subió, porque bajó, pero vas a poder tener la garantía de lo que está ahí confirmado y de alguna forma es un dinero que vas a recibir. Distinto diría yo de la renta larga que pues te puedes ir a un eviction, te puedes ir a una situación más compleja con el tenant, ¿verdad? Obviamente hay que perfilar el inversionista tiene que saber muy bien en dónde está invertido, pero yo creo que si lo vas a usar, yo creo que si quieres buscar un modelo que cuide el valor a largo plazo de la propiedad y que te dé la posibilidad de usarlo, definitivamente la renta larga es la opción. Y aquí hay otra variable importante y es, para mí, y podemos entrar ya en materia de los secretos. El primer secreto es elegir correctamente la unidad, la propiedad, por la ubicación y por lo que corresponde a lo que es la asociación o el concepto donde esté colocada este inmueble. Cuéntanos acerca de eso. La ubicación es fundamental. En general, sabemos todos que Miami, pues, es un excelente lugar para invertir, pero dependiendo de la ubicación dentro de Miami que yo elija como inversionista, voy a atraer un tipo de mercado muy específico, ¿verdad? Y eso me va a generar una afectación positiva. O negativa según pues mis intereses. Volvemos al tema de las asesorías.
una propiedad en sí misma ya es buena por estar en Miami, porque tienes el valor a largo plazo de alguna manera asegurado, un poco más aquí, un poco más allá, dependiendo de la zona. Ahora, la rentabilidad que puedas obtener dentro del modelo de renta corta va a depender definitivamente del lugar en donde estés ubicado. Si es playa, vas a traer un mercado distinto; si es Brickell, vas a traer un mercado diferente. Lo que procuramos nosotros siempre es acompañarlos a través de expertos como ustedes a los clientes para que obviamente podamos entender bien cuál es su perspectiva de inversión y que no tengan una mala experiencia. El modelo por sí mismo es muy flexible. Lo que sucede es que debemos es acondicionarlo a la expectativa del inversionista para que una vez en la realidad, pues no se vayan a tener malas experiencias, ¿no? Esa es la idea. Comprendo, comprendo. Y en tu experiencia, no sé si te atreves a mojarte, Julián, ¿cuáles serían esas dos o tres ubicaciones que más recomendarías en Miami y Orlando? Si trabajas o quieres mencionar Orlando también, o podemos enfocarnos solo en Miami. Infortunadamente Orlando ahora no estoy, pero tal vez a futuro. Ahora, en Miami definitivamente eh, yo pensaría que es una fórmula, no es tan sencillo como decir tal lugar, aunque me podría atrever a pensar que ahora lo que está sucediendo en la zona médica de River District, por ejemplo, eso está interesante. Lo que está sucediendo con el desarrollo de North Miami Beach nos parece muy interesante, esa combinación entre playa, la ubicación, eh, definitivamente Downtown y Brickell. Ahora, lo que pasa es que así solo suena muy interesante. Ahora, ¿qué tenemos que entrar a analizar adicional? Precios de compra, que ahí es donde vienen ustedes a hacer la magia, cómo están, cuál es la mejor opción, cómo están comportándose esos precios y definitivamente una correcta administración. Yo creo que esa es la fórmula, pero esos lugares han demostrado históricamente en nuestros indicadores que tienen buenos comportamientos estables, de buen flujo, de buena ocupación. Es decir, la persona que está invertida en esos lugares tiene un excelente movimiento en sus propiedades. Entonces, Julián, por lo que entiendo que tú has dicho, tenemos entonces un comprador, ya sea largo plazo o Airbnb o corto plazo de renta, dependiendo qué tanto viene. Pero quisiera saber más o menos cuál es la relación, y no solo la plusvalía de lo que es Miami, pero cuál es la relación entre el ingreso en Airbnb con respecto al valor de la propiedad. O sea, ¿cuál sería la fórmula, digamos, para ellos calcular eh, si es rentable? Sí, ¿Cuál es el porcentaje de ocupación en este momento? Hay, por ejemplo, en Brickell el 80%, el 90%, el 100%, en Downtown, como dijiste, en River District. ¿Cuáles son los porcentajes más o menos de ocupación para uno poder hacer una relación valor-propiedad con valor-ingreso? Ok, ok, es una pregunta muy amplia, pero voy a tratar de cubrirla. de hecho, son dos preguntas. De hecho, Sí, son dos Sí. preguntas. total. Trataré de cubrirla. Básicamente, para serte muy honesto, las ocupaciones en general en Miami son muy altas. Obviamente están por temporadas. Diciembre a marzo es el pico más alto de ¿Cuánto es muy alto? precios. ¿Cuánto es muy alto? ¿Cuánto es muy bajo? Muy 60% es alto, bajo, 50%, muy ¿cuánto es alto alto? es que de diciembre a marzo, que son meses muy buenos, las ocupaciones no bajan del 90% de ocupación. Ok, Estamos. Wow. Ahora, de abril a octubre cae la ocupación porque empieza gradualmente a bajar la temporada, pero en administradores como nosotros no cae del 80%. Entonces ahí es donde vienen los factores adicionales. Muchos dicen, no, pero Miami no tiene la culpa. Hay muchas formas en las que tú puedes atraer mercado a tus anuncios y generar ese tráfico. Entonces ahí es donde creo que la metodología, la estrategia que utilice la persona que está tomando tu propiedad es fundamental para generar el resultado, porque Miami por sí misma genera el flujo necesario para la oferta que está generando. Pero necesitas tener,
por supuesto, a alguien que tenga el conocimiento de cómo funcionan estos algoritmos para ponerlos a tu favor. Y eso juega es un papel muy importante. Ahora, la fórmula ideal de cómo funcionan las plataformas no es única, pero yo te puedo dar una idea. Cuando tú trabajas en operadores, por ejemplo, ya multiplataforma, estás ahora la forma de hacer dinero en esta industria es ya no trabajar con una, sino con más de 100, ¿verdad? Entonces, cuando tratas de hacer eso, lo que tú vas a lograr es también trabajar con un montón de condiciones distintas. Entonces, por ejemplo, Airbnb cobra una comisión, Expedia cobra otra comisión, Booking cobra otra comisión. Y entonces ahí tú dices, ¿cuál es la fórmula? Realmente la fórmula es tener claro que el administrador sabe de revenue management y sabe de cuáles son los mínimos que el inversionista debe recibir para poder cuidar su inversión y sostener obviamente el pago de sus gastos fijos. Pero eso no es una fórmula sencilla, porque si tú bajas los precios sin ningún criterio y, por ejemplo, no tienes diferenciaciones en tus markups según el tipo de plataforma donde estás trabajando, pues no vas a generar las rentabilidades. Ahora, a eso súmale otro factor y es, tú puedes vender muy bien, muy caro, a muy buen precio, pero si no operas bien, todo el dinero que recuperas, que ganaste en la venta, lo vas a tener que devolver durante la experiencia del huésped. Entonces vendiste muy caro, pero no limpiaste bien la propiedad, entonces el huésped te va a pedir que devuelvas el cleaning fee. Entonces, interesante que hayas vendido bien, pero no se trata de vender bien. Vender bien no es la fórmula de la rentabilidad en renta corta, es la suma de unas cosas. Dentro de eso es el revenue management y cómo operas. Por eso, pues sumado a todo, es bien importante. Por favor. Perdón, ahí sacamos el segundo secreto. El primero es elegir la unidad correcta, ¿ok? La ubicación correcta. Y ahora planteamos un segundo secreto que es elegir la compañía correcta para administrarlo de la manera, con el conocimiento adecuado y con la infraestructura de marketing adecuada para estar posicionado en todos los canales. Hablaba Laura de un retorno. Cuando comparamos los retornos, no sé si te atreves a hablar. En mi experiencia, un retorno que te pague la hipoteca en renta larga y que te genere por encima 2-3% ya es un súper retorno. Si hablamos de 5-7% después de pagar hipoteca y gastos, estamos hablando de un súper negocio. Pero en renta corta, digamos que hay mucha especulación y la gente habla de 10% de retorno, 12% de retorno. Hablando de tu experiencia, ¿cuánto es un retorno aceptable en términos de inversión en renta corta en tu experiencia? Muy bien, para cubrir esa pregunta debo hacer dos claridades. La primera es, hay un gran error en esta industria y es que el inversionista cree que cuando recibe la unidad ya está logrando su máximo retorno, porque obviamente le vendieron con proyecciones, pero muchos no se detienen a decirle, en esta industria necesitas un proceso de maduración de los anuncios. Los anuncios tienen que madurar. Para que se hagan una idea, si son 100 plataformas con las que yo estoy trabajando, necesito más o menos unos 5 reviews por plataforma para que cada plataforma esté realmente estimulada, ¿sí? Y no todos los huéspedes que entran dejan reviews. Entonces, para lograr 5 reviews, yo tengo que generar por lo menos 10 reservas por plataforma, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se toma para que esas 100 plataformas logren toda su estabilización? Entonces, el punto ideal realmente va a tomarnos un primer año. En ese primer año, nuestros retornos estimados están por alrededor del 3%, ¿cierto? Estimando que no es el mejor momento, que es un año difícil, donde seguramente hay problemas de servicio, problemas de estabilización, donde estamos apenas empezando, que eso hay que tenerlo en cuenta. Tratamos de reducirlo, pero si no se logra reducir, pues lo habíamos pronosticado. A partir del segundo año, ya hay una estabilización de la propiedad y estimamos que todo lo que ya a partir de ahí esté generando entre el 5 y el 6% de retorno a partir del segundo año, nosotros lo consideramos una excelente inversión, una excelente opción de negocio, ¿verdad? Ahora, hablar de un 10, hablar de un 12, Demasiada me parece, especulación. me parece poco real, para Ujú. serles muy honestos. No es lo que por lo menos desde nuestra perspectiva hemos visualizado en nuestra experiencia. Y creería que valdría la pena aterrizar muy bien cuando te hablen de más del 6%. Sería muy bueno entender bien cómo estamos llegando a esas rentabilidades para que no pues vayamos a generar expectativas que no son. Julián, Julián, disculpa, sobre todo, perdóname, sobre todo.
Ajá, go Y te ahead. doy la palabra, Laura. Sobre todo que cuando hablamos de 6% en cualquier parte del mundo es un retorno bastante decente. Sí. Además que en dólares. Sí, estoy protegiendo el dinero de la inflación o de la devaluación en mi país, estoy protegiéndolo de la situación política o económica, estoy resguardando mi patrimonio en una propiedad y si vivo en los Estados Unidos estoy diversificando mi portafolio de inversiones en propiedades que me generan ese rendimiento. Joely, ¿tienes algo que decir? Que te veo. Ajá. Prende el micrófono. Sí, Julián, una preguntita como para que la audiencia entienda más o menos de dónde sale el porcentaje de ocupación o el rate, el averaje diario. ¿Cómo sacas los cálculos de un valor de noche por noche de cada unidad? Me explico, lo que se llama el ADR. El ADR. Sí, son muchas las formas en las que, por lo menos desde nuestra perspectiva, hacemos ese análisis. El primero es la combinación de dos tecnologías. Una que nos ayuda a coger todos los resultados de las 420 propiedades que administramos y esa información la juntamos en una tecnología que nos da métrica, métrica de comportamiento real, ¿sí? No proyecciones. Ahora, eso lo sumamos con otra tecnología que nos da el comportamiento del mercado en general, es decir, todo lo que no está bajo nuestra administración a cómo están ofreciendo, porque yo no tengo la posibilidad de saber a cómo estás realmente vendiendo, pero sí puedo ver a cómo estás ofreciendo, que finalmente ese precio va a ser bastante determinante para mí. Ahora bien, con relación a esas dos combinaciones, más un equipo, por supuesto, que tiene mucha experiencia, que sabe cómo se maneja este asunto, y combinadas estas tres cosas, seteamos obviamente los precios. Eh, Aquí es muy poco difícil, digamos, que tener herramientas para poder generar un impacto en el mercado. Tú lo que haces es tratar de siempre tener el mercado estudiado para poder poner el precio que el mercado esté pagando, ¿verdad? Esa es básicamente como la idea. Bien. Otra cosa que es importante dentro de los secretos, Julián, es el tipo de propiedad. Mucha gente nos pregunta, ¿single families es mejor que condotel? ¿Condotel es mejor que apartamentos que tengan flexibilidad de uso? Porque hay edificios que tienen flexibilidad de uso y puedes elegir la empresa que te administra. Hay propiedades donde el edificio o donde la marca en la que estoy comprando no te permite elegir quién te administra, sino que tienes que casarte con una sola compañía que es la que administra todo el inmueble. Cuéntanos de esas experiencias y para ti, ¿cuál es la combinación ideal? La verdad, aquí flexibilidad sí significa más. O sea, entre más flexible sea el lugar donde estás invirtiendo para la renta corta, creo que vas a estar mucho más cómodo y creo que eso va a facilitar para que el modelo se adapte. Ahora, el modelo en sí mismo es muy flexible. El modelo puede generarte rentas largas, rentas medias, rentas cortas. Se puede adaptar a diferentes estilos de trabajo en diferentes edificios. Pero lo que sí hemos visto es que cuando los edificios son flexibles y tienen condiciones un poquito más propias, autónomas por parte del inversionista, eso genera posibilidades de adaptarse más rápido al mercado y obviamente de, sobre todo en temporadas difíciles, sostener ingresos que es lo que estamos buscando. Yo siempre suelo decir algo, aquí realmente todo el mundo es bueno en temporada alta. Aquí nos probamos es en temporada baja y estas estrategias hacen sentido en temporada baja, ¿verdad? Cuando realmente necesitamos atraer gente, atraer mercado. Este es como el punto importante de Voy con otro donde. secreto. ¿Propiedades listas o preconstrucción? Ay, dilema Wow. importante. Propiedad lista, muy interesante, sí, dependiendo del estado en el que esté, de la antigüedad que tenga el edificio, pero hay propiedades listas que pueden entrar en el mercado rápido y que pueden generar rentabilidades muy rápidas. Yo ahí diría revisar precio de compra, porque no podemos esperar que la renta corta amortigüe
un alto precio y una alta financiación. Si yo llego con altos precios, altas financiaciones y el mercado no está dando buenos precios, pues seguramente por buen administrador que tengas, no vas a llegar al número. Y Ahora, acabas de dar un detalle, te voy a interrumpir porque acabas de por dar un favor. detalle clave. En nuestra experiencia, y aquí yo también me voy a mojar, si tú financias más del 60% es muy difícil que te rinda. Estamos hablando de por lo menos 50% inicial, idealmente hasta más. 100% de acuerdo contigo, Johnny. Yo creo que si hay una buena práctica aquí es tratar de no pasarnos del 50% de financiación. Eso nos va a ayudar a no sobrecargar el modelo, ¿verdad? Y a estar obviamente mucho más tranquilo para el manejo de las temporadas bajas, que finalmente es lo retador. Aquí, como el ingreso es variable, porque recibo mucho más dinero en 4 meses del año, pero en otros 9 meses voy a estar con un ingreso menor, que incluso me toca ser muy bueno administrando, porque los excedentes que recibí en la temporada alta los debo utilizar para apalancar temporadas bajas. Eso no es para todo el mundo, ¿verdad? Pero si lo tienes claro, ¿sí? Y lo sabes administrar, junto con una buena asesoría, por supuesto, creo que lo podemos, ahí es donde dice, esto sí hace sentido. A las personas que no les hace sentido es cuando no tienen un buen acompañamiento. Imagínate que a ti te entreguen un edificio en julio y obviamente tú no tenías una buena asesoría y claro, te tocan 9 meses de temporada baja, primer año de estabilización y tú dices, ¿en qué me metí? Esto no da dinero, estoy nervioso, claro. Y resulta que todo es normal dentro del comportamiento de la inversión, es normal, pero como nadie te lo ha dicho, por supuesto, viene el pánico y otras cosas, ¿no? Que es lo que queremos nosotros evitar con el acompañamiento, ¿no? Indiscutiblemente aquí viene el factor ubicación, ¿no crees tú? Sí, 100%. O sea, la Obvio. ubicación donde, digo, en las temporadas bajas es muy importante dónde está ubicada esta unidad para evitar ese gran bajón de ingresos, ¿correcto? O sea, si tú estás tienes una propiedad en una buena ubicación, digamos, en el área de Brickell, donde hoy los eventos ocurren precisamente donde me estás diciendo, los primeros 4 meses del año, inclusive después de los años, o sea, durante el año siguen ocurriendo eventos. Vale muchísimo el tema de la ubicación. ¿Por qué? Porque cuando estamos en temporada baja, son pocas las probabilidades de pérdida en esa unidad, ¿no? 100% de acuerdo contigo. La ubicación es fundamental. Te ayuda, entre otras cosas, a que las temporadas bajas sean más eh, fáciles de alcanzar, obviamente, los resultados óptimos. Porque es que a veces cuando las propiedades no tienen buenas ubicaciones, pero por ejemplo están con un buen administrador de propiedades, ¿verdad? Eh, a veces logran la ocupación, pero si pudiéramos ver los dos calendarios comportarse, veríamos que este logró la ocupación supremamente sufrido, fue un esfuerzo de casi reservas del mismo día, se llenó a último momento, realmente supimos que la ocupación fue así. Cuando tenemos una propiedad con buena locación, el comportamiento es muy diferente. Ahí mismo se ve cómo el mercado quiere capturar la propiedad con anticipación, empezamos a ver reservas de un mes, 2 meses, y uno dice, pero ¿por qué esta propiedad sí y por qué esta no? Y ahí yo diría, definitivamente la ubicación afecta el comportamiento, ¿cierto? Entonces, a eso súmale, no tienes una buena ubicación y no tienes un buen property manager, pues creo que definitivamente no te va a ir bien. ¿Sí? Yo Y quiero, tampoco es solo la locación, ¿no? Solo yo, la yo, locación y un mal property manager, pues tampoco es una fórmula ideal, ¿no? yo quiero profundizar un poco acerca del tema de preconstrucción o mercado secundario, porque Ujú. eso es una pregunta típica que tenemos con los clientes que nos contactan. Y es entrar en algo que ya está listo, hay que también ver el mercado que ya está funcionando o inclusive ver las estadísticas de lo que está ocurriendo en ese edificio. Muchas veces conseguimos algo económico en un edificio que tiene 30 propiedades en venta, lo cual es una mala señal. Y yo siempre he dicho que uno de los temas que hay que cuidar en este negocio es que es muy fácil vender cuando tu propiedad tiene muy alta rentabilidad. Cuando la rentabilidad es baja, la pregunta es ¿por qué alguien está vendiendo o por qué 20 propietarios están vendiendo en el mismo edificio al mismo tiempo? Entonces aquí tú tienes que estar muy atento a que tal vez estás comprando a mejor precio
pero estás comprando un dolor de cabeza. Entonces, tal vez es mejor invertir un poco más por pie cuadrado en una ubicación nueva, en un desarrollo nuevo, en un lugar que tiene crecimiento franco. Y aquí voy también a otros datos que también a través de la experiencia he aprendido, Julián, y es una propiedad que tiene más de 7 o 10 años en una ubicación que no está de moda, tal vez no va a tener el mismo atractivo rentablemente que una propiedad que está lanzándose en un condominio que tiene amenities nuevos, modernos, que ofrece las últimas novedades en cuanto a arquitectura, en cuanto a diseño, en cuanto a servicios hoteleros. Y estos elementos también hay que ponerlos sobre una balanza cuando estoy eligiendo el inmueble que voy a invertir. Te quiero agregar algo ahí, porque sí, dejé el tema de la preconstrucción ahí suelta, pero definitivamente la preconstrucción tiene ventajas, por supuesto. Además de que si compras anticipadamente y tienes el tiempo de esperar, pues seguramente ya para la entrega vas a tener una muy buena inversión, pero además súmale que en el primer año de estabilización tienes una propiedad que todos sus amenities o su mobiliario está en garantía. Entonces eso hace que, por ejemplo, los primeros años de estabilización sean mucho más fáciles de manejar, sobre todo desde el costo, ¿verdad? Eh, Tiene, entre otras cosas, esa ventaja. Por supuesto, lo que tú dices, la modernidad, la excelencia en el diseño, eso obviamente bien exaltado, con buenas fotos, con buenas descripciones y buenos perfiles, definitivamente va a marcar una diferencia, ¿verdad? Lo que sucede es que no hay nada, yo diría, no hay nada malo ni bueno por sí solo, sino dependerá el inversionista y su expectativa en dónde encaja mejor, pensaría yo, que es como el asunto. Pero en preconstrucción, y aquí he nombrado varios, 72 Park, River District, hay proyectos muy interesantes que uno dice, demasiado importante el desarrollo que hay alrededor y creo que es innegable que va a tener buenos resultados, ¿no? Bien, Julián, una pregunta. Mira, hablando de algunos de esos desarrollos, hay unos que ofrecen leaseback un 10%, un no sé cuánto por ciento. ¿Tú qué opinas de eso? No, yo opino que son alternativas. Lo que pasa es que yo lo que le recomendaría a la gente es entenderlas bien. Estos leaseback pensaría que son alternativas para ese tipo de inversionista que quiere estar tranquilo, cómodo, ¿verdad? Durante estos primeros años y desde que él pueda ajustar sus formas de financiación a lo que el leaseback pues les genera, yo no puedo negar que sea una mala alternativa, ¿verdad? Competencia para ti, Julián. Es Sí, competencia un claro. desarrollador que ofrece leaseback, pero fíjate bien, qué interesante. Tenemos un par de No, desarrollos que ofrecen leaseback que pero le es que dan la sí, garantía. competencia, Johnny, fíjate esto. Ajá. Me acaba de decir que por el primer año, para que la propiedad agarre su algoritmo, como si fuera un Facebook, que Ujú. tenga todos los reviews, tener un año con ese listback del 10%, ahí ya tendrá todos los reviews necesarios para entregarle la propiedad ya trabajada a gente como Julián. Ahí es donde yo pienso que es Sí, sí. interesante. De hecho, a mí me parece que es si consigues invertir. Nosotros tenemos un par de desarrollos a los que nos están viendo en nuestro canal. Tenemos un par de desarrollos que ofrecen leaseback garantizado por los primeros 2 años. Tú estás básicamente, la palabra no es heredar, la palabra es estás básicamente entregando el riesgo a un tercero, que es el desarrollador. El desarrollador asume el riesgo de los primeros 2 años de rentarlo, de hacerlo atractivo y te garantiza a ti un porcentaje. Eso no lo ofrecen todo el mundo, por eso hay que aprovechar estas oportunidades cuando existan. De lo contrario, llamamos a Julián y a todo su equipo para que nos administre la propiedad desde el primer momento, que esa es la idea, Julián. Sí, yo lo que adicionaría a lo que ustedes están comentando es, vuelvo y repito, no todo está ajustado a un perfil único de inversionista. Yo pienso que el leaseback definitivamente es muy interesante para ese tipo de inversionista, por ejemplo, que no quiere utilizar la propiedad.
por ejemplo, o que no va a frecuentar, no va a ir, quiere estar tranquilo, solo lo hizo por invertir. Creo que es un modelo muy interesante. Ahora, corrigiendo un poco lo que decía Laura, no necesariamente estamos sorteando la estabilización de la propiedad. Del edificio tal vez, pero no del anuncio, porque cuando tú sales del leaseback y pasas al modelo de renta corta, Empiezas de igual hay que cero, crear un anuncio de cero, empiezas de cero. O empiezas de sea, cero. lo que El hiciste algoritmo ahí empieza fue de cero. alargar El la edificio sí se estabilización en estabiliza, renta. pero la propiedad en sí, como cuenta, no. Tiene que Correcto. construir su propia historia. Así es, Em- Johnny. Así es. hemos repasado varios secretos y ya para ir cerrando, a ver, hemos hablado de la ubicación, de quién administra, de la flexibilidad de uso, de los rates que hay en la zona, de la longevidad que tenga el inmueble, de los beneficios y las amenidades que tenga. Son algunos de los secretos que hemos tocado. Hay un par de temas más y ya con esto quiero cerrar, Julián. Estoy hablando de la automatización a nivel de ustedes como administración, como administradores y la parte legal, porque cuando nos metemos en una propiedad de mercado secundario, muchas veces, sin el conocimiento adecuado, enfrentamos, y hablaba yo contigo en estos días, de una ciudad que es muy difícil sacarle los permisos y eso retrasa la rentabilidad. Y eso no lo habla nadie cuando estabas comprando o estás vendiendo el inmueble. Entonces, ¿qué tan sencillo es el proceso legal y qué importante es tener un asesor que te ayude en el proceso legal para que esta operación comience lo más pronto posible? No, es muy importante. El tema legal es muy importante. La regulación cada vez aumenta más. Las ciudades están más pendientes de cuando hay actividades que están por fuera de regulación, inmediatamente van a generarte un warning y te van a pedir que te regularices. Entonces, definitivamente, el mejor paso es empezar ya con todo. ¿Sí? Lo que sucede es que dependiendo de la zonificación, dependiendo de la ciudad donde me encuentre, el proceso puede ser un poco o menos complejo y costoso, ¿verdad? Y definitivamente tiene que ser un elemento a analizar previo a la inversión, no posterior a la inversión, sino previo, especialmente cuando hablamos de casas, ¿sí? Porque las casas muchas veces traen algunos permisos o trabajos que se les hicieron sin permisos y cuando activan las licencias, por ejemplo, de renta corta, los inspectores de la ciudad frenan todos los procesos hasta que no se regularicen esas obras y obviamente el inversionista queda como, wow, esto fue algo que yo no sabía y no me lo esperaba. Entonces, sí, es importante. Nosotros acompañamos este asesoramiento para llegar al cumplimiento. Los nuevos edificios, los condo, son más fáciles en el sentido en el que el mismo edificio te ayuda a identificar qué es lo que tienes que cumplir, ¿verdad? Porque es obviamente sujeto a de auditoría de la ciudad. Pero bueno, yo creo que también no hay imposible, solamente que cada caso hay que revisarlo muy al detalle para que el inversionista sea quien decida, ¿no? Y cuando hablamos de tiempos y costos, eso básicamente es parte del trabajo de la compañía administradora. En este caso, cuando los contratamos a ustedes, ustedes se encargan de aplicar todo el proceso legal y eso tiene un costo adicional. ¿Es correcto? Es correcto, no todas las compañías lo hacen, nosotros no lo hacemos directamente, lo tercerizamos, pero el trámite realmente, la persona que ya va a trabajar con nosotros, el trámite se le dejan $100, además de los fees que Chévere. cobre la ciudad, que está bien, y ya tendríamos es que analizar en qué ciudad y qué tipo de permiso requiere esa zonificación. Hay varios, ¿verdad? Hay unos que pueden llegar hasta los $1,100 el total de las licencias. Hay otros que pueden costar $200. Eso va a depender y por eso es importante conversarlo, ¿cierto? Antes de. Pero ahí está el rango. Estos son valores anuales. Entonces, cuando hablamos de permisos, estamos hablando de renovaciones todos los años. Se vuelve un gasto fijo. Entonces es importante obviamente tenerlo en cuenta en nuestras proyecciones y en nuestros costos. Julián, y en tu caso, 400 inmuebles, más de 11 años administrando propiedades, ¿tienen más apartamentos o más casas unifamiliares? Más apartamentos, pero Más tengo casas, townhouses, y por eso conozco tanto de las particularidades de cada una, ¿no? Fantástico. Oye, me encanta. Creo que este ha sido un espacio súper valioso para todos los que nos siguen en nuestro canal.
Y por supuesto, todo aquel que quiera invertir en propiedades de Airbnb tiene que ver este video y podemos hacer una cita en privado para ayudarlo a encontrar el inmueble adecuado en su presupuesto y en la ubicación correcta y sobre todo darle el acompañamiento para que evitemos la cantidad de obstáculos que hay en esta carrera de hacer rentable un inmueble, hacerlo más simple, acompañados de personas y de compañías como la que tú representas, Julián, y sobre todo nuestro equipo que está bien preparado para elegir correctamente ese inmueble. De verdad, muy agradecido. Si estás escuchando esto y ves que tiene valor para alguien que está en tu entorno buscando invertir en bienes raíces, para entrar en el negocio de Airbnb, comparte este video y por supuesto contáctanos. En la descripción de este video están nuestros datos para que podamos hacer una cita personalizada, privada y podamos ayudarte a alcanzar ese objetivo de inversión en Airbnb. Laura, agradecido. Joeglis, agradecido. El placer es mío, gracias. Julián, Gracias, por Julián. supuesto. Muy Gracias. valiosa información. El placer ha sido mío. Aquí siempre encantado de poderlos acompañar. Muchísimas gracias, Julián. Gracias, Johnny, por la invitación.